Bienvenidos al reino de Barbelo. Para esta ocasión voy a hablar de los fibionitas y su costumbre de santificarse mediante el semen. Por estar en posesión de la gnosis, los Nematicoi, personas de las cuales voy a profundizar en otros videos, se consideraban liberados de la condición humana, por encima de las reglas sociales y las prohibiciones éticas. En realidad, la libertad de los gnósticos para practicar el ascetismo o el libertinaje sexual hace recordar a uno de los rishis upanishádicos o a los yogis tántricos, ya que esta situación tiene muchos paralelos en la India. El más notable de los ritos sexuales es el Saiva tántrico, y es probablemente el que usa la secta gnóstica de los fibionitas. Gracias a varios sacerdotes de la iglesia que frecuentaron estas reuniones para supuestamente recolectar datos, hoy sabemos que se reunían personas ricas y pobres como si fueran unas saturnales a comer comidas deliciosas como carne y bebidas lujuriosas como el vino. Para el ritual asisten personas solteras y casadas. Las mujeres tienen que estar en distintos ciclos, sea menstruando o en sus días más fértiles. Entonces empieza la cena, cuando terminan de comer todos juntos, hasta el punto de tener llenas hasta las venas, ya que el excedente de esta fuerza se convierte en excitación. El hombre, apartándose de su esposa con una mirada, la invita a hacer el amor con uno de los solteros que vio en esa cena. En otras palabras, es el ágape con el hermano. Entonces, los infortunados se unen entre sí y hacen cosas que no puedo contar por horario de protección al menor. Sí puedo contar que ellos no se avergüenzan de hacer lo que hacen con el único fin de provocar horrores en quienes saben de sus prácticas impúdicas. Después de haber copulado con la pasión, elevan su blasfemia hasta los cielos. Luego del acto, la pareja de esposos se unen y ambos toman con sus manos el líquido de la emisión del hombre soltero. Se ponen de pie, colocan su mirada al cielo, elevan sus manos manchadas de suciedad y rezan como hacen los gnósticos, ofreciendo al Padre de la naturaleza de todo lo que tienen. Y entonces comen su propia ignominia y hablan de que ese acto es el cuerpo de Cristo, y esta es la Pascua por cuya gracia sus cuerpos sufren y están obligados a confesar el sufrimiento de su Salvador. Y lo mismo ocurre con la mujer cuando está en su flujo de sangre. Recogen la sangre de la menstruación de su suciedad y la comen juntos y dicen que es la sangre de Cristo. Puede sonar extraño todo lo que estoy contando, pero estos ritos ignominiosos se relacionaban con la cosmología y la teología de los fibionitas, donde según el padre de ellos, el Dios supremo o espíritu primordial, fue el que engendró a Barbelo, llamada también Prounikos, que vivía en el octavo cielo. Entonces Barbelo procreó a Yaldabaoth, a quien más tarde se le identificó con Sabaoth, que sería el creador del mundo inferior, donde supuestamente hoy vivimos. Sabaoth, Sabat, Laxabat, Satanás. En consecuencia, todo lo creado y viviente en primer lugar y principalmente los arcontes, que serían los gobernantes del mundo inferior, tiene una chispa del poder de Barbelo. En otro video voy a hablar bien de quiénes fueron los arcontes. Volviendo a Barbelo, ella comprendió que la creación del mundo había sido un error y empezó a llorar cuando oyó a Sabaoth decir y afirmar que él era el único Baal, el único señor, el único Dios y que no había nada más fuera de él. Con el fin de recuperar el poder, apareció ella ante los arcontes como una mujer hermosa. Los sedujo y cuando tuvieron una eyaculación, ella recogió su esperma que contenía el poder que le pertenecía originalmente. Así, la salvación era esperada y realizada dentro de una perspectiva cósmica. Una secta conocida como los Nicolaitas ya habían proclamado que recogían la dinamis de Prounikos, es decir, de Barbelo, y su sangre menstrual. Pero los fibionitas fueron todavía más lejos, porque el poder que hay en la menstruación y esperma, ellos lo llaman psique, que debe ser recogido y comido. Y toda vez que comemos carne o vegetales o pan o cualquier otra cosa, le hacemos un favor a las criaturas porque juntamos psique de todas esas cosas, y ellos dicen que es la misma psique la que está esparcida en animales y bestias, peces, serpientes, hombres, vegetales, árboles y todo lo que es producido. Por esa razón, la procreación es a la vez un error y un crimen, vuelve a dividir los psique y prolonga su estancia en el mundo. Cabe decir que la finalidad esencial de los rituales sexuales de los fibionitas era, por una parte, acelerar la reintegración del estadio precosmogónico, es decir, el fin del mundo, y por
otra, acercarse a Dios mediante una espermatización progresiva. En efecto, el esperma no solo es comido sacramente, sino que también ocurre cuando entran en un estado de desenfreno o éxtasis durante sus ceremonias. Untan sus manos y cuerpos con sus propias emisiones y rezan por alcanzar mediante esta práctica una conversación libre con Dios. En la Biblia, Juan afirma que todo el que ha nacido de Dios no obra pecado, porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Además, de acuerdo con la tradición estoica de logos espermáticos, entendido como un neuma ígneo, el semen humano contiene un neuma, gracias al cual el alma se forma con el embrión. El alma, la psique, se localiza en el cerebro porque es una simiente, un esperma, o más bien está en la simiente y esta simiente se halla encerrada en el cráneo y en la columna vertebral, respira por el órgano genital. La opinión de que la simiente era en sí misma aliento o tenía aliento, el neuma entre paréntesis, y que la propia creación era un respirar o soplar, está formulada por Aristóteles. Volviendo a los fibionitas, no hay más información sobre estos rituales y creencias y muchas de las cosas se pueden deducir estableciendo comparaciones no adecuadas con los rituales de la India antes mencionados, como el Maituna tántrico o la ceremonia Saiva, ya que todos estos sistemas parecen tener en común la esperanza de que la unidad espiritual primordial puede ser recobrada mediante el placer erótico y la ingestión de semen y menstruación. En los tres sistemas, las secreciones genitales representan los dos mundos divinos del ser, el Dios y la diosa. En consecuencia, su ingestión ritual aumenta y acelera la santificación de los celebrantes. Pero en todas esas escuelas, la homologización original, divinidad, espíritu, luz, esperma, se halla entremezclada con otras concepciones arcaicas y no menos significativas, por ejemplo, la biunidad divina, con su implícita importancia religiosa del elemento femenino, que es la androginización espiritual del celebrante.